Saludos, profesor. A continuación, le presentaremos la entrega de la práctica número 2, Fundición en arena verde. En esta práctica está el equipo conformado por Miguel Ángel Bañuelos Gómez, Leonardo Andrés Graterol Cabarcas, Mónica Fuentesilla Rivera, Maximiliano Turrubiates González, Jesús Bernardo Martínez de Ávila y su servidor Víctor Alejandro Ruiz Martel. ¿Qué es el proceso de fundición en arena verde? Este proceso consiste en la elaboración de moldes a partir de una mezcla de arena de sílice y bentonita con una cantidad baja de agua. Este tipo de fundición se llama así debido a que la arena es húmeda. Este proceso de fundición consiste en el vaciado del metal fundido en un molde de arena que reproduce un modelo de la pieza que se desea hacer. Esta pieza se deja a que se solidifique y se enfríe posteriormente para luego tener el desmoldeo y obtener la pieza deseada. Una analogía que podríamos usar para este modelo de fundición muy sencilla es que como la manera en la que hacemos hielos en casa para nuestro refrigerador, en el cual tenemos el líquido vertido, que sería el agua, con nuestro molde, que sería nuestra cajita para hacer hielos, y en vez de enfriarlo con un refrigerador, ahora se enfría a temperatura ambiente, lo cual es muy baja en comparación de la temperatura en la que está el líquido, este metal. También este procedimiento pues obviamente requiere de instrumentación y técnicas particulares, así como de una teoría aplicable en el diseño de cada uno de los sistemas involucrados. Los materiales y el equipo de seguridad para la práctica de fundición se pueden dividir en 4 tipos. Primero está la materia prima, que es la arena de sílice grano 70-80 nueva y reciclada, bentonita, agua y aluminio 60-61, que en este caso se ocupa chatarra de aluminio. Luego, para las herramientas de fundición tenemos el horno de gas, el crisol, una cuchara para sacar escoria, la espátula, la lingotera, que es donde se va a dejar el material restante, el arenero, las lamas, las pinzas. Luego, para las herramientas de molde tenemos el apisonador, el martillo, el cajón superior y el cajón inferior, la barra de bebedero, las barras para respiradero y el modelo. Y finalmente, y lo más importante, es el equipo de seguridad. Para esto se entra con botas de seguridad y overol, y sobre este se coloca un traje de asbesto que se encuentra aluminizado y guantes para evitar accidentes. En cuanto a los modelos, estos se utilizan para modelar la forma de la pieza que se quiere fundir sobre la arena, y existen 2 tipos, removibles y desechables. Estos dependen de ciertas tolerancias que se utilizan para que funcione correctamente el moldeado de la pieza. Estas tolerancias consisten en 5. Tolerancia por contracción, que se refiere que al momento de enfriarse el material se contrae ciertas dimensiones. La tolerancia por extracción, que significa que al extraer el material tiene que tener cierta tolerancia para que el material salga de manera fácil y no dañe la forma en la arena, que esto sería también el ángulo de salida, que se recomienda entre 0.5 y 2 grados. Tolerancia por acabado, esto significa que al acabar de fundir la pieza, esta tiene que someterse a un tratado de acabado, donde se le tiene que limar ciertas asperezas para que quede la pieza efectiva. Tolerancia por distorsión, que esto significa cuando una pieza es irregular, se tiene diferentes contracciones en diferentes lugares, por lo que se tiene que especificar el sobrematerial para esas ciertas la sobredimensionamiento para esas ciertas zonas. Y para el golpeteo es que se tiene que dejar cierto sobredimensionamiento para la zona que se va a golpear al momento de extraer la pieza del molde. Y esto se deja porque en algunas ocasiones se pueden generar daños en las piezas al momento de golpear.
Bueno, continuando con el video y la presentación, ahora llegamos al punto de la preparación de la arena. En este punto se va a hablar acerca del tipo de arena, el tamaño de grano y los aditivos que se le agregan a la misma para hacer la preparación. Es importante mencionar que el tipo de grano dependerá del material a fundirse. Es por esto que no será el mismo grano a utilizar para un aluminio a comparación de un hierro. Para este tipo de práctica la materia será arena sílica con un grano 70-80. Se ocuparán dos arenas sílicas, una que va a ser totalmente nueva y otra reciclada. En cuanto a los aditivos, se ocuparán bentonita y agua. La bentonita en reacción con el agua harán que se adhieran los granos y al obtener la proporción óptima se generará la resistencia mecánica necesaria para que la mezcla no se rompa. Esto se puede comprobar agarrando un puño de arena, se suelda a una altura de 30 centímetros aproximadamente y esta al caer no debe romperse ni desboronarse. Para preparar la arena debe ser a una proporción de 90% de arena reciclada y un 10% de arena nueva. La proporción típica en volumen es 3% de agua y 7% de bentonita. La preparación de la arena debe ser una mezcla homogénea. Se debe verificar en distintos puntos de la mezcla que tenga la misma consistencia. Es por eso que se toma a consideración la mezcla de moldeo. Esta mezcla debe contar con 5 puntos muy importantes como lo son la plasticidad, que es la facilidad para reproducir la geometría del modelo, la resistencia mecánica, el poder refractario, que es la capacidad para soportar el contacto con el metal fundido, la permeabilidad, que es la capacidad que hace que permita la salida de aire y los gases producidos durante el llenado de la pieza, y por supuesto la estabilidad química y física. El proceso de elaboración del molde en arena verde consiste en diferentes etapas. En este caso, el primer paso sería tener una mezcla de arena homogénea, es decir, que la arena de sílice, tanto nueva como reciclada, la bentonita y el agua están bien mezcladas. De ahí se realiza una prueba de resistencia mecánica. En este caso se hace una bola compacta de arena y se deja caer unos 10-20 centímetros y no se debe romper. Después se coloca arena en el cajón inferior y la mitad del modelo queda enterrada en la parte inferior. Luego se colocan otros elementos en el cajón, que son el pozo, el alimentador y 2 respiraderos. De ahí se realiza un apisonado de la parte superior del molde, se coloca la caja superior y se fija. Esta debe estar muy bien alineada. Teniendo esto, se coloca un poco de talco debido a que sirve como desmoldante. Luego en la parte superior se coloca arena y se llena. Teniendo esto, se realiza el apisonado para compactar la arena y tener la resistencia mecánica del molde. Finalmente se hace un detallado, se genera la copa de vaciado, es decir, se rasca una forma cónica en la parte superior del bebedero. Se desentierran los elementos, la barra que genera la cavidad del bebedero y los que generan los respiraderos. Después se separan los 2 cajones, en el cajón superior se tiene el molde y para sacar el molde se saca con un imán para no dañar el molde. Ahora, otro tipo de proceso diferente para realizar el modelo en arena sería a través del maquinado. Es decir, en este caso, primero se tiene la cantidad de arena medida, se deja caer sobre una cama del molde, la cabeza de compresión procede a bajar hasta tocar la arena a trabajar, después la cabeza de compresión baja y la cabeza inferior sube junto con la base de arena. La compresión entre ambas genera el molde de arena óptimo. La cabeza de compresión y la base regresan a su posición original y este es guiado por gatos hidráulicos. El beneficio de este proceso es que el modelo rígido y denso, mejor condición de la superficie de las piezas moldadas, estabilidad dimensional, no hay aire comprimido, no hay fuga de arena, la capacidad de compactación asegura una alta densidad de compresión a la superficie de la placa del modelo, una alta densidad de compresión en las orillas de los chasis y hay un uso de multipistones que aseguran una buena compresión para que la arena llegue
cavidades profundas. Aquí tenemos las partes del sistema de alimentación. Primero tenemos la copa de vaciado. En este elemento se vierte el metal fundido. Su función principal es minimizar salpicaduras y la turbulencia del metal que fluye del bebedero. Luego tenemos el bebedero. En este el metal fundido fluye hacia abajo. Se encarga de llevar el material de la copa al pozo. La mazarota. Se puede decir que es una reserva de material y sirve para suministrar metal fundido durante la solidificación del material. Después tenemos el pozo. Este se encuentra abajo del bebedero. Es recomendable que tenga una forma cilíndrica para reducir turbulencia y aspiración de aire, y se encarga de recibir el material fundido. Después tenemos el canal. Generalmente tienen forma rectangular y distribuyen el metal uniformemente a la pieza. Luego tenemos los respiradores. Su objetivo es liberar gases que se generen durante el proceso de fundición. Y por último tenemos la compuerta. Son las entradas a la cavidad del molde y llevan el metal fundido de los canales a la cavidad del molde. Luego tenemos los procesos para fundir la materia prima. Primero está el fundente. Los fundentes son compuestos químicos introducidos al baño del aluminio fundido para mejorar la calidad de los productos fundidos. Los fundentes pueden ayudar con la protección de la superficie, el tratamiento de la escoria seca, la limpieza de las paredes del horno, la limpieza del metal, la introducción de hidrógeno y la refinación de grano. Luego tenemos el refinador de grano. Este es a base de boro y titanio para el aluminio y sus aleaciones. Este origina cristales finos en una aleación de aluminio, facilitando la alimentación de la pieza e incrementando las propiedades mecánicas de la misma. Este tratamiento también evita las contracciones y fisuras durante la forja, reduce el lagrimeo y aumenta la maquinabilidad de la pieza. Y por último tenemos el desgasificante. La presencia de hidrógeno es siempre muy negativa, siendo especialmente nociva cuando la pieza se va a someter a presión alta o bien se va a pulir, platinar o anodizar. Asimismo, las piezas maquinadas deben estar exentas de hidrógeno. Dada esta situación, siempre es recomendable aplicar un agente desgasificante antes de vaciar el metal. En cuanto al proceso de vertido, para llevarla a cabo se realiza de la siguiente manera. Es obligatorio cubrirse con el equipo necesario desde la cabeza hasta los pies al momento de utilizar hornos de altas temperaturas. Para eso se ocupan trajes de asbesto que están aluminizados para proteger de la radiación. Una vez que se alcance la temperatura deseada y la materia prima esté fundida, se abrirá la tapa del horno y con una cuchara se sacará la escoria. Posterior a esto será necesario que 2 personas utilicen tenazas de abrazadera, asegurándose de que éstas se ajusten adecuadamente al crisol. Es importante que el manejo del crisol sea con la correspondiente reserva, ya que una presión excesiva puede resultar en el rajado o rotura del mismo. Una vez prensado el crisol, se dirige hacia el arenero y la mezcla se vierte con especial cuidado en la parte cónica del bebedero del molde. El material líquido, que ya no se va a ocupar, será depositado en los lingotes. Otro punto muy importante al que llegamos es la velocidad de vertido. La introducción del metal fundido en el molde y su flujo dentro del sistema de vaciado y de la cavidad es un paso crítico en el proceso para que este paso tenga éxito. El metal debe fluir antes de solidificarse a través de todas las regiones del molde. Es por esto que los factores que afectan la operación del vaciado principalmente son la temperatura, la velocidad del vaciado y la turbulencia generada durante el llenado del molde. Como podemos ver en esta tabla comparativa, la velocidad del vaciado es el caudal con que se vierte el metal fundido dentro del molde. Si la velocidad es muy lenta, el metal puede enfriarse antes de llenar la cavidad. Por otra parte, si la velocidad del vaciado es excesiva, provoca turbulencia y puede convertirse en un problema serio, provocando y favoreciendo la erosión de la arena del molde, así como que el metal atrape gases y escoria. Es por eso que se debe realizar a una velocidad constante y promedio. Proceso de desmoldeo. Para comenzar este proceso debemos esperar a que el metal se solidifique y después realizar un desmoldeo generalmente mediante vibración.
La pieza residuante requiere una limpieza inicial en la que se elimine la posible arena adherida a las paredes de la pieza y los posibles residuos. Además, se hace necesario separar los conductos del sistema de alimentación y posibles mazarotas añadidas en el diseño, así como posibles rebabas y excesos de material. Procesos de acabado. Dos de los procesos de acabado más comunes es el de sierra. Gracias al serrado, eliminamos todos los elementos ajenos a la pieza, como los canales de alimentación, mazarota y coladas fruto del proceso de moldeo. Vertido del aluminio fundido. Esta operación se lleva a cabo con ayuda de una sierra de cinta. También tenemos el proceso de rebanado. Retiramos de la pieza fundida de aluminio las rebabas y cualquier exceso de metal existente hasta obtener un acabado idóneo de la pieza en bruto acorde al demandado por nuestros clientes.